Buenos días, mi nombre es Daniel Alberto Pérez Flores y el día de hoy vamos a hablar sobre los diferentes temas de la unidad 4 de la asignatura de Diseño e Ingeniería Asistida por Computadora. Los integrantes del equipo somos Filia Alessandro Zarrecora Brito, Saúl Alejandro Chablé Bersunza y su servidor Daniel Alberto Pérez Flores. Como introducción tenemos que la optimización del diseño puede incrementar el valor de un producto mejorando su rendimiento en su entorno operativo o reduciendo el coste de producción mediante la reducción de la cantidad de material utilizado para fabricarlo. El ingeniero de ese tipo de diseño está por definición o a la vanguardia de desarrollo de productos. El primer tema que a mí me tocó es el 4.1, definición de factor de seguridad. ¿Qué es un factor de seguridad? Dice que el factor de seguridad o factor de seguridad es un término muy importante en el diseño de ingeniería, porque al diseñar cualquier producto o componente de ingeniería, la seguridad suma importancia para garantizar la seguridad de esos artículos. Cada componente está diseñado para soportar más cargas que sus cargas operativas reales. Por lo tanto, siempre habrá algún margen o colchón en comparación con sus capacidades operativas. El factor de seguridad se define como la relación entre el esfuerzo último del material, del componente, y el esfuerzo de trabajo. Denota la fuerza adicional del componente que la fuerza requerida. Importancia del factor de seguridad. La importancia del factor de seguridad está relacionado con la seguridad de las personas, la cual esta reduce el riesgo de falla de un componente al agregar algo de amortiguación al diseño. Además, siempre habrá algunas circunstancias ocultas o parámetros desconocidos que no pueden considerarse precisos al diseño. Asimismo, al mismo tiempo, la confiabilidad del material no es del 100% segura y la carga utilizada en el cálculo de diseño no es la carga máxima. Entonces, tenemos que el factor de seguridad o el factor de seguridad brinda protección contra esos eventos desconocidos hasta cierto punto. Aunque no todos los componentes están diseñados con un factor de seguridad, siempre se sugiere usar esos componentes dentro de su límite de diseño. Que afectan la determinación del factor de seguridad. Aquí tenemos que los códigos y estándares del diseño de componentes normalmente proporcionan un factor de seguridad para ese componente. Sin embargo, elegir el factor de seguridad exacto depende de varios parámetros, como por ejemplo, lo viene siendo el tipo de carga estático versus el dinámico, las cargas cíclicas, la intensidad de la concentración de tensión, también el mal uso imprevisto del componente, la precisión y complejidad de la tensión durante un cálculo, el ambiente, la temperatura y presión del diseño, el impacto de la falla, el costo del componente o material, la tasa de corrosión y la frecuencia de mantenimiento. Ecuaciones de factor de seguridad. Como se define en el primer párrafo que vimos anteriormente, el factor de seguridad es una relación de dos cargas o dos esfuerzos. Matemáticamente, el factor de seguridad se puede expresar como factor de seguridad, que es igual a carga última, entre paréntesis resistencia, entre carga admisible, entre paréntesis que vendría siendo el esfuerzo. Dice que como se entiende a partir de la relación anterior, la tensión admisible siempre es menor que la tensión rotura última, por lo tanto, el factor de seguridad siempre es mayor que 1. Creemos que la tensión máxima para el material quebradizo se considera como resistencia máxima a la tracción y para el material dúctil se considera como límite elástico. Tenemos que, como vimos, la ecuación del factor de seguridad es la relación de dos valores de tensión y carga.
no tienen dimensiones. La diferencia que hay entre estos dos y el factor de seguridad es que el factor de seguridad y uno se conocen como margen de seguridad. Así que los ejemplos pues típicos del factor de seguridad para algunos materiales según la aplicación y los tipos de carga se enumeran a continuación en la tabla. Sin embargo, tenga en cuenta que la tabla solo proporciona rango típico o valores típicos para proporcionar un ejemplo. Bueno, pues eso ha sido todo de mi parte. Lo demás, el siguiente tema ya se lo va a explicar mi siguiente compañero. Gracias. Bueno, pues a mí me toca exponer el tema 4.2 y el 4.3. El tema 4.2 habla sobre lo que es la optimización de la pieza. Optimizar consiste en determinar el peso, la tensión, el coste, la desviación, las frecuencias naturales y los factores de temperatura que dependen de variables como las dimensiones, las cargas, las restricciones, los materiales, los requisitos de fabricación. El reto en que apenas conocemos estos factores en la fase previa del proceso de diseño. En este documento se revisan algunos conceptos claves de la optimización, las herramientas actualmente disponibles para la optimización según la FEA, y a continuación se centrará en cómo los ingenieros de diseño pueden sacar el máximo partido a la optimización en su trabajo diario. Durante la última década, los ingenieros de diseño han aprendido a utilizar y a confiar las herramientas de ingeniería asistida por computadora, como el análisis por elementos finitos, la dinámica de fluidos computacional y la simulación del movimiento como ayudas importantes para producir mejores diseños con más rapidez. El 4.3, remodelado en 3D de la pieza optimizada, se refiere a modificar o transformar algo, ya A mí me sea. tocó exponer el 4.4, que es reporte de resultados. El SolidWorks es un tipo de simulación de un software que analiza la dinámica de fluidos computacionales de CFD. Pero, ¿qué son los CFD? Es una parte de la mecánica de fluidos que utiliza la estructura de los datos y cálculos numéricos para resolver problemas de flujo de fluidos como gases, líquidos y posiciones químicas como la densidad y la velocidad. Desde el principio de los años 80, la complejidad de los códigos CFD ha ido en aumento. Pero, ¿dónde surge esto? ¿De dónde surge? Del sistema CAD, que es el que es, meca es del sistema CAD de mecánicos, que se ha convertido en la parte en un sistema muy importante
para el proceso de la creación de los productos en los sectores industriales. Tenemos que en 1999 el SolidWorks su primera versión se presentó como FloorWorks, que en general es el análisis de CFD, que implica tres fases principales, como es el procesamiento, que es resolviendo problemas, y el postprocesamiento, que es el análisis visual, que analizan los resultados en la fase final para concluir en forma de tablas o gráficas o imágenes en movimiento, etcétera. Pues tenemos que un enfoque del SolidWorks, que es la simulación, que se basa en unos principios fundamentales, que es el uso directo de datos nativos del CAD como origen de la información geométrica. Por eso les decía que es una parte los sistemas CAD es una parte muy ¿cómo les podría decir? Muy funcional, que sin ellos no podía avanzar los CFD. Y aquí tenemos el resto de los fundamentos, que es la gestión de datos, como pueden ver también de CADs, la generación de enmayado, los solventes de CFD y las tecnologías de moldeado en ingenierías, ya en donde se va a utilizar estas, ¿no? El procesado de los resultados, ya cuando salen las piezas y todo. Como encontramos una diferencia entre CAD y CFD, porque el CAD se ocupan del moldeado sólido de las piezas, mientras que el CFD se ocupa principalmente del análisis de problemas complejos de flujo de fluidos que involucran la interacción de líquido-gas, sólido de gas-fluido o fluido-fluido. En conclusión, podemos decir que son unas herramientas muy importantes para la optimización de que nos ayuda al diseño y incremento del valor del producto, ya que con estas no cometemos errores y mejoramos el rendimiento en un entorno tanto como operativo como laboral, así produciendo que no nos sirvan más. Bueno, pues encontré que sirven más en todas las ingenierías, ¿no? Pero las ocupamos en las ingenierías más impresionantes para mí. Creo que es la ingeniería aeroespacial, que nos ayuda a la simulación de aerodinámicas de aeronaves, en la fabricación, por ejemplo, también de electrónica, como la simulación de baterías, en la refrigeración, también en la calefacción, como podría ser una de estas, los ventiladores y el aire acondicionado, que para mí pues creo que son unas de las ingenierías un poquito más importantes. Eso es todo. Gracias.